Cuando Jesús habló acerca de este tema, acerca de su regreso a la tierra, Él dijo en Mateo capítulo 24, en el versículo 37, Mateo capítulo 24, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y una será tomada, y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Jesús especialmente nos advierte que estemos listos, porque hay un grupo de cristianos que pasan gran parte de su tiempo, ellos estudian mucho sobre los detalles de la profecía. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con Rusia o con Israel? ¿O qué pasará con Irak? ¿O quién será el anticristo? ¿Y cuándo será el rapto de la iglesia y todo eso? Pero Jesús nunca se concentró en eso. Él siempre dijo en relación a su segunda venida, tienes que estar listo. No importa si no entiendes los detalles de la profecía. Si estás listo, te encontrarás con Él. Él dijo, si hay dos personas que están trabajando, una será arrebatada y la otra será dejada atrás. Eso literalmente va a pasar. Muchos profetas en el Antiguo Testamento hablaron, pero muchas personas no creyeron. Incluso pasó con Noé. Y no sé si sabías esto. ¿Sabías que en el tiempo que vivió Noé, que fue aproximadamente 2000 años después de Adán, porque antes que viniera el diluvio no había caído lluvia sobre la tierra durante ese tiempo? La Biblia dice en Génesis capítulo 2 que una niebla subía y regaba la tierra. Así que cuando Noé fue a las calles y se paró a predicar que vendría un gran diluvio, la gente realmente pensó que este tipo estaba loco, porque ellos nunca habían visto que sucediera algo así. Pero Noé siguió predicando durante 120 años. Por supuesto, al principio no pasaba nada, pero entonces, cuando menos lo esperaban, vino. Y Jesús dijo que en su venida así será. Cuando Jesús regrese a la tierra, Él esperará por mucho tiempo, así como esperó en los días de Noé. Y muchas veces me he preguntado si en los días de Noé, saben que solo 8 personas se salvaron finalmente. Él dijo, entremos al arca, pero solo era su familia. Yo estoy seguro que Noé tuvo algunas pequeñas reuniones en su casa. Y me he preguntado si algunas personas escuchaban la predicación de Noé. Y tal vez algunas personas asistieron a algunas reuniones en su casa, pero luego de repente las abandonaron después de unos años, al ver que no estaba pasando nada. Tal vez algunos decían, yo me asusté cuando escuché el otro día que predicó en la calle y pensé que sería bueno venir a las reuniones, pero he estado viniendo a estas reuniones durante todo un año y solo habla de ser santos, pero en el mundo parecen estar pasándola muy bien. ¿Por qué debería perderme de eso? Y creo que hubieron personas así que pudieron haber estado en el arca, pero ellos abandonaron. Y ciertamente hoy en día hay personas así en la iglesia que vienen y se mantienen fieles por un tiempo. Y luego descubren que se están perdiendo de algo bueno, de lo que la gente está disfrutando en el mundo. Y creen que se están perdiendo algo de lo que está pasando. Y así exactamente de esa manera se van. Y esto que estaba pasando es lo que dice aquí, que muchos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Luego comenzó el diluvio y ellos querían entrar, pero el diluvio se los llevó. En Hebreos se escribió algo sobre la actitud que tuvo Noé. Lo que quiero decir que la razón por lo que esto es importante es porque Jesús habló específicamente acerca de los últimos días. Y yo estoy absolutamente seguro que nosotros estamos viviendo los últimos días. No tengo la menor duda al respecto.
Y sé que hay muchas personas que han dicho que hace muchos años se habla del regreso de Cristo, pero si leemos acerca de la historia de la iglesia y lees los libros escritos por grandes hombres piadosos a lo largo de los años, yo me he dado cuenta de una cosa. En el primer siglo hablaban mucho sobre la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, cuando dice que Cristo viene. Y muchas personas en el primer siglo pensaron que Cristo vendría en ese momento, porque el imperio romano era muy malo. Y ciertamente cuando Jerusalén fue destruida 40 años después de la crucifixión de Cristo, ellos realmente pensaban que Cristo iba a regresar en ese momento. Pero a partir del segundo siglo en adelante, esa predicación fue disminuyendo. No hablan mucho sobre la venida del Señor después del tercer, cuarto o quinto siglo. Y todavía habían personas que buscaban ser piadosos y todo eso. Y la verdad es que la segunda venida de Cristo casi no fue predicada. Incluso Martín Lutero, cuando llevó de vuelta a las personas a la verdad, que somos justificados por la fe, él casi nunca predicó sobre la segunda venida de Cristo. Entre el siglo XVI y XVIII, se habla de John Wesley. Él era un gran hombre de Dios. Y en casi todos sus escritos nunca escuchas predicando acerca de la segunda venida de Cristo. Y eso lo hace 100 o 150 años, que escuchamos que se vuelve a mencionar acerca de un gran avivamiento que habla de la segunda venida de Cristo, como un llamado de Dios para que las personas se preparen. Y hay algo significativo que ha sucedido en nuestra generación actualmente, que nunca pasó en los últimos 2000 años. Y quiero mostrarles eso. Vamos a Hebreos capítulo 11, y eso también está en el Evangelio de Lucas. Esto es algo que Jesús dijo. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, en el verso 24. Primero habló en el versículo 20 sobre Jerusalén. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso pasó 40 años después de la crucifixión de Cristo. Y no sé si es cierto, pero tal vez es verdad, que Dios le dio a los judíos 40 años para que se arrepintieran por haber crucificado a su Hijo. Pero ellos no se arrepintieron. Entonces fueron esparcidos y llevados cautivos. En el versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso sucedió 40 años después de que Jesús lo dijo. Y luego en 1780 los judíos estaban dispersos por todo el mundo. Y luego dijo que Jerusalén, la cual es la capital, y Jerusalén será hollada, será gobernada y pisoteada. Y se supone que Jerusalén para el pueblo judío es el lugar más sagrado de la tierra, porque es donde estaba el templo. Entonces van a ser pisoteados y gobernados por un gobierno no judío, como los gentiles, que significan personas no judías, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y luego Jerusalén vuelve a estar en manos de los judíos. Y Jesús dijo eso, que ellos regresarían. Incluso cuando Él dijo eso, Jerusalén no estaba en manos de los judíos, estaba en manos de los romanos. Leíste a lo largo de la historia de la iglesia que en el primero, segundo y tercer siglo, los judíos nunca obtuvieron a Jerusalén. A lo largo de los siglos, diferentes personas la gobernaron. Y luego los turcos y los musulmanes gobernaron Jerusalén durante mucho tiempo. También los británicos. E incluso cuando los británicos y las Naciones Unidas le dieron las tierras a Israel, ellos todavía no obtuvieron Jerusalén. Finalmente la obtuvieron solo en el año 1967. Algunos de nosotros estábamos vivos. Desde el momento en que Jesús pronunció esas palabras, durante más de 1900 años, no se habían cumplido. Y muchas otras cosas de las que Él habló, como guerras, terremotos o hambrunas, han sucedido a lo largo de los siglos. Y ahora sucede más a menudo.
Pero esto nunca había sucedido. Él dijo que serán esparcidos por todas las naciones de la tierra. También dijo que Jerusalén será gobernada por personas no judías y un día las personas no judías ya no la gobernarán más. Y ese es el momento que se cumplirá lo que Jesús dijo. Y luego, dice en el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En otra parte, Jesús compara esto con el nacimiento de un bebé. Él dijo, la nueva tierra, ¿qué va a hacer? Porque esta tierra va a ser recreada. Habla de nuevos cielos y nueva tierra. Es como el nacimiento de un niño. Y es algo que tienes que esperar, como una madre espera el nacimiento de un hijo. Pero Él dijo, al igual que una madre pasa por un tremendo dolor, me refiero a un dolor tan insoportable que algunas mujeres sienten ganas de morir. Y eso pasa antes del parto. Así también los cristianos pasarán por un tiempo de dolor antes de que nazca ese niño. Jesús dijo que cuando estas cosas sucedan, solo será el comienzo, como dolores de parto. Entonces Jesús dijo que los cristianos se enfrentarán a un tiempo de persecución y de tribulación, pero va a ser por un poco de tiempo, así como el dolor de parto de una madre. No dura meses, a veces solo dura un par de horas y luego nace el bebé. Y Jesús dice que después que nace el bebé, se olvida por completo de su dolor de parto. Entonces sucederá parecido a esto, porque esas son las palabras de Jesús. Son el comienzo de los dolores de parto. Esto es muy similar cuando se lleva a cabo la preparación para que nazca el bebé. Entonces, yo te lo digo, personalmente creo que estamos viviendo esos tiempos y necesitamos sabiduría para entender cómo debemos vivir en este tiempo. Jesús dijo que tenemos que enderezarnos y no ser como todos los demás, porque Él dijo que lo que va a pasar, en el verso 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y esa es mi convicción personal. La generación que ve estas cosas va a ser la generación que va a ver la venida de Cristo. Hay dos generaciones que son especialmente bendecidas. Una es la primera que vio a Cristo venir a la tierra. Y la otra es la última, que verá a Cristo venir a la tierra por segunda vez. Y yo espero eso con ansias. Les diré honestamente que no espero con ansias la muerte. No creo que esperaría con ansias la muerte aunque tenga 100 años. Sabes que cantaré esa canción en el cielo y no en la tumba. Ese es nuestro objetivo. Incluso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, él no esperaba morir. Él dice, nosotros que estamos vivos, vamos a ser arrebatados y los muertos resucitarán. Pero Él dice nosotros, Él se incluye a Él mismo. Eso fue escrito alrededor del año 54 después de Cristo. Él estaba muy ansioso de estar vivo en la segunda venida de Cristo. Y todos deberíamos tener esta misma actitud. Pero 12 o 13 años después el Señor le dijo, no vas a estar vivo. Entonces escribe en 1 Timoteo capítulo 4, ok, está bien, el Señor me ha mostrado que no voy a estar vivo y voy a morir por causa del Señor. Así que mi hora de partir está cerca, pero hasta que el Señor nos muestre, deberíamos vivir expectantes de la segunda venida de Cristo, porque esto es muy importante. Jesús dijo que nadie sabe ni la hora ni el día, sino que sabrán cuando esté cerca. Y entonces deben estar listos. Lo importante es estar listo para su venida, no saber cuál es el día y todo eso. Y luego dice en relación con esto en el versículo 34, estén en guardia, para que sus corazones no se carguen. Cuando Él venga, yo quiero que me lleve. Entonces yo no debo de estar cargado. ¿Has visto cómo algunas cosas ligeras flotan? ¿Has visto las plumas flotando en el aire? Tú no encuentras un ladrillo flotando en el aire.
porque es demasiado pesado. Así que yo no quiero estar cargado. Yo quiero estar liviano cuando el Señor venga. Yo quiero estar listo para irme con Él. No se agobien con la disipación y la embriaguez. ¿De qué tipo de embriaguez está hablando aquí? No está hablando de la embriaguez que entra por la boca y baja al estómago. Asegúrense que sus corazones, ¿qué es lo que dijo? Asegúrense, no vuestros estómagos, sino vuestros corazones. No deben emborracharse con las preocupaciones de la vida. ¿Qué significa para el corazón emborracharse? Es estar saturado con las cosas de este mundo. Y entonces ese día vendrá sobre nosotros de repente como una trampa, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Así que manténganse alerta en todo momento. Y especialmente oren en el versículo 36, para que tengan la fuerza para escapar de estas cosas, para vencer y pasar este tiempo de dolores de parto, para que tengan la fuerza para enfrentar la persecución y estar en pie delante del Hijo del Hombre. En la vida, Dios nos da pequeñas pruebas para prepararnos para pruebas más grandes. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, usted puede ser tentado a negar a Jesucristo si quieres salvar tu vida. Recuerdo hace muchos años cuando hubo una ola de un anticristianismo en el norte de la India en un momento determinado. Había algunos de esos activistas anticristianos que estaban parados en las carreteras, estaban deteniendo los vehículos y a todos los que estaban pasando les pedían que dijeran victoria al nombre de algún Dios, menos al Dios de los cristianos. Y si no lo hacías, no te mataban, pero simplemente te desinflaban las llantas del vehículo. Entonces tenías que arreglar el pinchazo y luego seguir adelante. Pero si estabas dispuesto a negarlo, solo era una oración. Así como en el primer siglo, cuando solían decir César es el Señor. Pero si alguien decía no, Jesucristo es el Señor, entonces le cortaban la cabeza. Así que aquí, si una persona no decía victoria en el nombre de ese Dios pagano, le punchaban las llantas. Yo recuerdo una vez cuando viajamos en autobús y había un festival y una gente marchando y esa gente detuvo el autobús y ellos cargaban un ídolo y querían que nosotros ofreciéramos algo a sus ídolos. ¿Qué harías en una situación así? Tal vez ahora no has pasado por algo así, pero puede llegar en un momento. Y sabes que si no estamos preparados para eso ahora, si no piensas en esto ahora, no sabrás qué hacer ni decir. Entonces dirás, todo está bien. Y sabes que los cristianos, cosa pequeña, muchos son creyentes. Y muchos de ellos se han acostumbrado a decir, eso es una cosa pequeña. No es tan importante. Quiero decir, debemos obedecer los mandamientos principales de las Escrituras, pero estas son cosas pequeñas y estas son las que te pueden comprometer. Pero si su actitud es, oh, es algo pequeño, que por un minuto diga victoria a un Dios pagano, yo no lo voy a decir de todo corazón. Yo seguiré y luego le diré al Señor que me perdone. Hoy en día, Dios nos pone a prueba en estas pequeñas cosas para que podamos prepararnos para el futuro. Ese ha sido su propósito. Entonces, cuando enfrentes estas pequeñas cosas, no lo tomes a la ligera. No creas que perder los estribos es poca cosa. No creas que es poca cosa. Dios permitirá que los demás te provoquen para que te irrites con los demás. Y esa es una pequeña cosa que debes vencer. Dios permitirá que pierdas un ascenso y tú podrías regocijarte en eso o perder tu trabajo. Así que está bien. Si ser un cristiano verdadero me cuesta perder mi trabajo, o me toca perder mi popularidad con mis colegas, o perder un aumento, o perder popularidad con mis parientes. A veces puede ser una terrible prueba. Yo he descubierto que muchos creyentes no quieren perder popularidad con sus parientes por el amor del Señor. Él prefiere asegurarse mantener felices a sus parientes
a sus líderes religiosos, bueno, ellos se llevarán una gran sorpresa cuando Cristo regrese. Y sabes que estas son pequeñas cosas que encontraremos en el camino, donde Jesús nos pone a prueba para ver si Él es más importante para nosotros que todas esas personas. Así que esa es la manera en que debemos orar, para obtener fuerza y poder escapar de las cosas que están sucediendo, y finalmente pararnos ante el Hijo del Hombre. Así que vamos a volver a Hebreos capítulo 11. Entonces, ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo cuando estaba construyendo el arca? Aquí dice, por la fe, Noé, en el versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Quiere decir las cosas que todavía no había visto. Jesús también nos ha advertido, especialmente las escrituras que hemos leído, acerca de cosas que van a suceder. Noé fue advertido acerca de cosas que iban a suceder. El Señor le dijo a Noé que este mundo iba a ser destruido. Y solo los que entren en el arca que tú construiste se salvarán. Y este es el mensaje. El mundo entero será destruido. Y los que entren en el arca que tú construiste, ellos serán salvos. Así que concéntrate en construir esa arca rápidamente. Y aquí dice que cuando recibió esa advertencia, con temor preparó el arca. En reverencia. Eso significa que tenía un tremendo respeto por Dios y también por lo que Dios le había dicho. Y con temor y reverencia, tomó la palabra de Dios en serio. Entonces, él construyó esta arca y salvó a su familia. Y no solo salvó a su familia, sino que por cada clavo que puso en esta arca, estaba condenando al mundo. Eso es lo que dice aquí. Por esa fe condenó al mundo. ¿Cómo tú podrías condenar al mundo? Aquí el mensaje de la Biblia dice que por esa fe condenó al mundo. Él trazó una línea entre la maldad del mundo incrédulo y la rectitud de los creyentes del mundo. ¿Has visto esta línea que está marcada en medio de la carretera? A veces, con el paso de los años, se va borrando. Esa línea amarilla que está en medio de la carretera donde se supone que no se debe cruzar al otro lado. Porque cada lado es para que transite un vehículo a la vez. Pero a veces, a través de los años, se borra. Y luego viene la policía y lo pinta de nuevo. Y cuando veo esto, me recuerda a la iglesia cristiana. La iglesia va por este camino y el mundo viene por el otro lado. Ambos van en direcciones opuestas. Y en medio está la línea clara que Jesús dibujó entre la iglesia y el mundo. Pero parece que a veces esa línea se ha borrado y el tráfico ahora no sabe por dónde debería ir. Y esto es lo que el diablo ha pretendido, borrar la línea entre la iglesia de Cristo y el mundo. Y Noé trazó una línea muy clara. Él condenó al mundo y esta es la línea, que el mundo va por un camino y la iglesia por el otro. Ahora quiero hacerles una pregunta. Desde la primera vez que fuiste a una escuela, ¿había una línea marcada entre tú y los otros niños, cuyos valores no son los valores de la Biblia o los de Cristo? Los padres animan a sus hijos a tener esta línea amarilla muy clara en las cosas que hablan o en su manera de vestir y en todo lo demás, su comportamiento, su conducta. Y a los jóvenes que están en la universidad, ¿hay una línea clara entre tú y los otros estudiantes? ¿Entre el tipo de música que tú escuchas y el tipo de música que ellos escuchan? ¿O en el tipo de películas que miran? ¿O las cosas en las cuales usan más su tiempo? ¿O buscas la popularidad? Que cuando hablan de cosas mundanas, tú dices, bueno, debo ser aceptado en esta sociedad. Y puedes justificarte diciendo, debo ser amigo de esta gente para ganarlos. Pero después de unos años, el mundo te ha ganado. Tú no los estás ganando en lo absoluto.
Ni siquiera has ganado a uno de ellos, pero te han ganado a ti, más de lo que tú te imaginas. Y en esto Satanás ha tenido victoria. Y esto es lo que está pasando con nuestros jóvenes, porque esa línea aguda que Noé dibujó se ha ido. Noé condenó al mundo. Él pudo reunir a sus hijos. Sus hijos ya no eran niños, eran adultos, no eran bebés pequeños. Noé les dijo, yo soy su padre, y estén casados o no, tengo una responsabilidad con ustedes, y no quiero que se pierdan. Yo no quiero tener esa actitud que toman ahora, que cuando los hijos se casan termina mi responsabilidad ante Dios. Ellos se hubieran ido al infierno si Noé hubiera tomado esa actitud. Mi responsabilidad por mis hijos no termina solo cuando se casan. Y Noé pudo darse cuenta de esto. Dios no le dio la revelación del arca a los hijos de Noé. Dios se la dio a Noé y tenía que explicárselo a su esposa. Primero debía convencer a su esposa. No sé cuánto tiempo le tocó convencer a sus hijos, pero él fue decidido a convencer a sus hijos de que el mundo iba a perecer. Claro, es verdad que necesitas comida, ganarte la vida y todo eso, pero recuerda que tú no vas a permanecer aquí para siempre. Marca una línea clara entre tú y las personas que piensan que este mundo va a durar para siempre. Debería haber una línea clara. Y ustedes saben lo que sucedió. Noé solo tuvo 3 hijos y los 3 se salvaron. Y también sus esposas se salvaron. Noé se aseguró que sus hijos se casaran con mujeres temerosas de Dios. Y creo que él era un padre muy estricto para poder controlar a sus hijos por 200 o 300 años. Debe haber sido un padre muy estricto. Él les dijo que le ayudaran a construir el arca. Y cuando ellos salieron del arca han de haber estado agradecidos por su padre. Y tus hijos te lo agradecerán el día que Jesús venga. Pero si sigues exhortándolos, tu vida debe demostrar que no vives para este mundo. Y solo entonces tendrás la autoridad moral para poder decírselo a tus hijos. De lo contrario, ¿sabes que Lot un día fue donde estaban sus yernos? Esto lo leemos en Génesis capítulo 19. Oye, amigo, Dios va a juzgar a Sodoma y Gomorra. ¡Escapemos! Se rieron. La Biblia dice que ellos se rieron. Ellos se burlaron de él. Ellos le dijeron, dejaste a Abraham y viniste aquí para ganar un poco de dinero. Y ahora estás tratando de predicarnos. Sabemos por qué viniste aquí todos estos años. Viniste aquí para ganar dinero. No tienes nada que ver con Dios. No trates de decirnos estas cosas. Y esto mismo te dirán tus yernos o tus hijos a ti. Papá y mamá, ustedes viven solo para ganar dinero. Tuviste un poco de religión, pero solo era por encima. Nunca vimos que amabas a Dios con todo tu corazón. Tuviste un poco de religión y piensas que eso es suficiente. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿O tus hijos pueden testificar que aunque ganas dinero para atender tus necesidades terrenales y las de ellos, eso no era lo principal en tu vida? Dios era lo principal. Eso es lo que la gente vio en Noé. Lo veían levantarse temprano en la mañana a orar. Y parecía que se levantaba más temprano, porque luego tendría que ir a cortar madera o contratar gente con su propio dinero para cortar madera, para poder hacer el arca. Sus hijos dijeron, papá, realmente creo lo que nos has dicho, porque él no solo estaba predicando, porque si él solo se hubiera parado a predicar, eso sería una cosa. Ellos ven que el dinero que ha ganado está contratando gente para construir esta arca. Significa que él realmente lo cree. Y dice que este acto de construir el arca, por esto condenó al mundo. Y por la fe que tuvo para preparar esta arca, condenó al mundo. En otras palabras, como él trazó esta línea entre él y el mundo, no solo fue por predicar. Él realmente estaba preocupado, porque él sabía que este mundo le quedaba poco tiempo antes de ser destruido. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Noé no comió, no bebió, no durmió? Y estoy seguro que durante 120 años él tuvo que comprar ropa nueva. Solo piensa, ¿cómo vivirías en el mundo durante 120 años? Necesitas comida, ropa,
Si tal vez la casa tenía una gotera, él tenía que arreglarla y hacía todo lo necesario para su vida terrenal. Tenía que alimentar a su familia, ganarse la vida, cuidar los viñedos, cuidar el campo, para poder ganar algo de dinero. Él era un buen padre. Pero todas estas cosas que hemos mencionado que él hacía, ese no era el propósito por el cual él vivía. Estas eran las cosas que él tenía que hacer en la vida, pero este hombre tenía un objetivo. Yo veo que él terminaba con un asunto e iba a construir el arca. Iba a contratar personas. Él pasó construyendo esta arca. Y yo te diré que cuando vemos personas así, sus acciones es las que nos convencen, que creen en lo que dicen. De lo contrario, el cristianismo sería como otra religión o una filosofía. Ah, ¿tú crees en eso? Ah, ¿tú crees en eso otro? Y crees que así puedes cambiar a las personas. Esta persona cree en un Dios, esta otra en otro Dios, pero todos viven por las mismas cosas. Todos viven para ganar dinero, para obtener el honor del mundo. Por eso en el mundo hay diferentes religiones. No, Noé no era así. Él era diferente. Él no solo dijo yo creo en este Dios, él también lo probó. ¿En qué invirtió su tiempo? En construir el arca. ¿Dónde gastó la mayor parte de su dinero? Construyendo el arca. Cuando la gente ve eso en ti, verá claramente esa línea trazada entre tú y el mundo. Porque de otra manera, si solo trazas la línea los domingos por la mañana cuando vas a la iglesia y vas y adoras y alabas al Señor y cantas algunas canciones y el resto del tiempo mis valores son exactamente los mismos de las personas del mundo. De esta manera no he condenado al mundo. Mis valores son los mismos de lunes a sábado. Y el domingo ese chico va al templo, el otro va a la mezquita y otros se quedan viendo televisión. Cada uno adora a su propio Dios, pero solo es por un par de horas el domingo. Pero el resto de los 6 días de la semana no tienen esos mismos valores. No hemos trazado ninguna línea entre nosotros y el mundo. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Ahora vamos a Gálatas en el capítulo 1. Gálatas capítulo 1 dice: Jesucristo, en el versículo 4, Él mismo se entregó por nosotros. No solo murió por nuestros pecados, Él murió para salvarnos de nuestros pecados. Y eso es una cosa. Número 1, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y también tuvo poder para rescatarnos de este mundo malo, según la voluntad de Dios nuestro Padre. ¿De qué Él quería salvarnos? No era físicamente, porque nosotros estamos viviendo en este mundo, pero Él quería salvar nuestro espíritu, del espíritu de este mundo, que es completamente contrario al de Dios. Por lo que no murió solo para salvarnos de nuestros pecados, sino para rescatarnos de este espíritu del mundo en el que estábamos atrapados. Significa que Él vino a rescatarme de todos los valores que hay en el mundo. Primero que nada, vino para deshacer todos mis pecados pasados. Él murió por eso. Él dijo, todos los pecados pasados serán limpiados. Pero incluso cuando los pecados pasados de una persona se limpian, en su mente está recordando los valores del mundo, porque eso ha estado con nosotros desde que éramos niños, desde nuestra infancia. Y Jesús vino a rescatarme de eso, para que yo tenga una actitud diferente durante viva en este mundo. Entonces te haré una pregunta. ¿Jesús ha perdonado tus pecados, sí o no? ¿Jesús te ha rescatado de esta forma de pensar? Vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 2. Por favor, trata de recordar estos versículos. Lo que la Escritura habla acerca del espíritu de este mundo. Y esto es algo asombroso porque sabemos que Jesús dijo que no puedes amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Mira lo que dice aquí el Espíritu Santo. Realmente estas son las palabras de Jesús. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra traducción dice que el amor por el mundo exprime el amor del Padre. Y cuanto más amamos al mundo, el amor de Dios es exprimido de nuestras vidas. Y tú puedes ver eso. Lo ves reflejado en tu devoción a Cristo. Ya no tienes tiempo para leer la Biblia. ¿Y sabes qué es lo que hace la televisión? Te roba el tiempo.
que podrías pasar con Dios. Dígame honestamente los que pasan viendo televisión. ¿Ya te diste cuenta cómo te exprime el tiempo que deberías de darle a Dios? Y tal vez tú dirás, yo estoy viendo un programa que es bueno. Y esto me recuerda a un hermano. Él estaba en otro país. Y él quería comprar un televisor. Y tenía algunas dudas sobre si lo compraría o no lo compraría. Pero al final él siempre lo ordenó. Y la compañía donde lo compró se lo llevó hasta su casa, con un gran anuncio que decía, Sony te trae el mundo a tu casa. Oh, y eso fue suficiente para él. Él dijo, eso fue justo lo que Dios me habló. Y les pidió que lo retiraran de inmediato. Y eso es lo que hace. Trae el mundo directamente a tu casa. Y es posible que sus hijos no tengan tanto discernimiento como ustedes. Muchos de nosotros en nuestra juventud crecimos sin televisor. Pasamos mucho tiempo estudiando las Escrituras, leyendo la Biblia, orando. Y tenemos un fundamento de la palabra sólido. Por lo que incluso cuando vemos alguna de estas cosas podemos rechazarlas. Y nuestros hijos no podrían hacer eso. Ellos no tuvieron el tiempo que nosotros tuvimos para estudiar las Escrituras. Ellos se han convertido en un mundo inundado con estos valores. Ellos no son capaces de resistirlo así como nosotros. Nosotros somos una generación mayor. Ustedes deben tener cuidado. Y creo que esa es una de las principales razones por la cual no tenemos una generación creciendo espiritualmente que valore a Dios más que todo lo demás en este mundo. Y yo no creo que simplemente deshaciéndome de la televisión podamos lograr eso. Podrás apartarte del mundo, pero siempre hay gente mundana. Ha habido mucha gente mundana antes que inventaran la televisión. Y creo que devolver la televisión no es la solución. Pero lo que les quiero decir es que recuerden que existe una fuente potencial de peligro, porque no solo es la televisión, sino que también es tu computadora por medio del Internet. Por lo que la solución no es deshacerse de ellas, porque se puede utilizar para buenas cosas. Pero también recuerden que es una fuente de peligro. No puedes ignorar esto. Es como un enchufle. La electricidad es muy útil, pero yo no voy a meter algo metálico en un enchufle. Es peligroso. Un niño no sabe esto. Ellos, si ponen algo metálico en un enchufle, puede recibir una descarga eléctrica. Así que no solo tenemos problemas en la televisión, el Internet, también tenemos problemas en los enchufles eléctricos. Por eso les digo que no podemos deshacernos de todo eso. Debemos tener mucho cuidado con estos peligros. Los enchufles de energía son peligrosos. Las cajas de circuito eléctrico dicen peligro. 440 voltios y sale la imagen de una calavera. De repente necesitas poner una de estas en la televisión o en la computadora. Lo que quiero decir es que la gente utiliza esos para ponerlos en las cajas de electricidad cuando se daña un fusible y tiene que cambiarlo. Por eso les digo que no tenemos que deshacernos de todo, porque entonces perdemos las ventajas que nos da la electricidad. Hay mucha gente que piensan que pueden jugar con la electricidad y dicen, yo estoy bien, y se mueren. Y lo mismo pasa con las personas que pasan horas viendo televisión o pasan horas en Internet y se mueren. La cosa es que las personas se electrocutan y mueren. Y esa muerte es obvia, porque es física. Pero los que mueren a causa de la televisión y el Internet, su muerte no es obvia. Por eso es que es más peligrosa. Por lo tanto, piensen en Noé. Jesús dijo que en los últimos días serían como los días de Noé. Habría mucho sexo, mucha violencia. Eso es lo que ocurría en los días de Noé. Y dijo que también sería así en los días de Lot. Sexo y violencia. Sexo anormal. Esto es lo que había en los días de Lot. Y una gran búsqueda por las riquezas, lo cual buscaba Lot. Estos representan dos tipos de creyentes. Y vemos que Lot pudo escapar, pero escapó con mucho arrepentimiento. Él perdió a toda su familia, él perdió a sus hijas, sus yernos, perdió a su esposa. Y cuando yo digo que perdió a sus hijas, fue por medio de la inmoralidad.
porque sus valores no eran correctos. Noé también escapó, pero escapó con toda su familia, sus 3 nueras y sus 3 hijos, porque él pudo trazar una línea claramente. Lot no trazó una línea clara. Él pudo escapar, pero perdió a su familia. Por lo que habrán 2 tipos de personas así en los últimos días. Uno como Noé, que pudo escapar con su familia, y otros que tal vez escaparon ellos mismos, pero perderían a sus familias. ¿Te gustaría estar en el cielo sin tu familia? Pero ahora es el momento de arrepentirse y decir, Señor, yo quiero trazar una línea clara entre el mundo y yo, porque la religión no es suficiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice en el versículo 17, el mundo pasa y todos sus deseos. Y esto quiere decir el mundo y todo su querer. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero aquello, pero todo eso se va a terminar. Eso es lo que quiere decir. Porque solo dicen quiero esto, quiero aquello, quiero eso. No es solo lo sexual, sino que es cuando veo algo y me gusta y lo quiero. Eso se llama lujuria de los ojos. Lujuria sexual se llama la lujuria que viene de la carne. La lujuria de los ojos es el deseo de comprar todo lo que ves. Quiero eso, quiero aquello, quiero eso. Entonces dice que el mundo y todo aquello de quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, desaparecerá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hay cosas que nosotros queremos, pero hay cosas que Dios quiere. Así que debo tomar una decisión. Puedo decir que voy a vivir por lo que quiero. Y aquí puedes tener una pelea con tu esposa o con tu esposo, pero tú lo quieres a tu manera. Eso es lo que te quiero decir, que tú solo quieres, quieres y quieres. El mundo es así. Pero el que hace la voluntad de Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? La vida de Jesús fue apasionada. Él estaba dispuesto hasta ir a la cruz a morir. Si esa era la voluntad del Padre, Él aceptaría. Déjame mostrarte otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Del versículo 29 en adelante. Lo voy a leer en otra traducción. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es muy, muy importante. No tenemos un tiempo interminable. Todos tenemos una cierta cantidad de tiempo. Así que no hay tiempo que perder. No compliques tu vida innecesariamente. Hay ciertas cosas que necesitamos en este mundo, por ejemplo, la comida, la ropa, la educación. Me refiero a cierto nivel decente de vida o de vivienda, etc. Está bien, pero no compliques tu vida innecesariamente con un montón de cosas. Vive de una manera simple. Vive así también en tu matrimonio. Igual en los momentos de alegría. Incluso en las cosas ordinarias. En tus compras o en tus rutinas diarias. Y sé muy sabio cuando hagas tus compras. Sé sencillo, no seas lujoso. Sé lo más sencillo posible para que el mundo no te atrape. Porque el mundo siempre quiere cautivarnos a través de los anuncios que vemos en el periódico, o en las vallas publicitarias, o en la televisión. El mundo siempre está tratando de mostrarnos las cosas. Y algunas realmente tú las necesitas. Está bien, cómpralas. Siempre animo a las personas que puedan comprarse eso que les va a ayudar, porque así tendrán más tiempo para Dios. Lo que quiero decir es que si no sabes batir con tu mano, puedes comprar una batidora y así te ahorras el tiempo. Y tendrás más tiempo para leer la Biblia. Compra todas las cosas que realmente necesitas, para que luzcas decente cuando vayas a trabajar. No quieres lucir mal porque eso es un mal testimonio para un cristiano. No es malo que luzcas decentemente. O los utensilios de limpieza, como jabón, desodorante, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo digo en serio, tú necesitas estas cosas, porque no será bueno que digan que eres un apestoso. Compra todo lo que necesitas, pero que no se exceda. Ese es el punto. No estoy enseñando ascetismo, donde tienes que usar esto y aquello. No.
pero tú sabes a dónde va el exceso y no quieras seguir el ejemplo de los que te rodean y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Pero la apariencia de este mundo pasa. Y el cristiano sabio es uno que entiende cuánto de todo esto necesita. No es que voy a ser ascético y no voy a ser un modelo de moda, sino que en algún momento intermedio trazo la línea y mi mente no va a estar ocupada con estas cosas, porque yo tengo algo por qué vivir. No tengo todo el tiempo del mundo y yo quiero vivir por las cosas que son eternas. No es tiempo de tonterías, porque así no andaba mi Maestro Jesús en esta tierra. Cada hora y todos los esfuerzos que Él tenía los usó para su Padre. Y todo el tiempo y las energías y los recursos que Dios me da, quiero usarlos para Él, porque entonces no me arrepentiré cuando esté delante de Él. Pienso en Noé, él siempre tenía en su mente el arca. A menudo pienso en estas personas que tratan de arreglar un error en la computadora. A veces piensan que es un programa, lo cambian y ven que todavía la computadora no trabaja. Y ellos piensan en eso y luego van a dormir. Ya sabes, el subconsciente todavía puede estar trabajando en ese problema. Y se despiertan por la mañana y dicen, tengo la solución para eso. Y creo que Noé era así cuando se quedaba atascado en algún problema, cuando tenía que arreglar algún asunto en el arca y se iba a dormir y por la mañana despertaba diciendo, hey, esto es lo que debo hacer. Creo que podemos vivir así. No creo que Noé usara ropa blanca todo el tiempo. Pero no es ese tipo de cosas, no es ascetismo. Él vivió una vida normal, pero sus valores eran diferentes. Y nosotros podemos vivir así, donde vivimos con todos los demás, donde ellos puedan ver que somos iguales. No que miren que somos reverentes, pero nuestros valores son diferentes. Donde no tengo que hacerme el gracioso, por ejemplo, en la oficina, la escuela o en la universidad, donde no tenemos que andar imitando a nadie, porque nuestros valores son diferentes. Nos hacemos amigos de las personas menos privilegiadas, los débiles y cojos, aquellos de quienes otros se burlan, porque nuestros valores son diferentes. Y la gente ve eso, que nosotros no solo estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en cómo alentar a alguien más o cómo ayudar a alguien que lo necesita. Nuestros valores son diferentes. Así que siempre debes tener una mentalidad en la que siempre estés mirando y diciendo a qué persona puedo ayudar. Veo que esa persona está un poco desanimada. Tal vez necesito ir a hablar con ella. O creo que probablemente esta persona está pasando algún problema económico. Tal vez necesita un poco de dinero. Tienes que pensar así, porque las personas del mundo no piensan así. El mundo solo piensa en lo que puede conseguir. Y Jesús nos enseñó a vivir diferentes. Creo que Noé pudo haber sido así. Él pensaba, ¿cómo puedo construir el arca? ¿O cuál es la mejor manera de doblar esa tabla o fijarla al otro lado? Él pensaba en esto y aquello y despertaba. Y sabía que tenía que hacer algo al respecto. Y sabes, debes pensar en tu trabajo, pero eso no es todo. Porque no has sido llamado solo para ganarte la vida, sino para ser una bendición. El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición para todas las familias de la tierra. Y quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Si cada uno de ustedes han sido bendecidos por Dios de alguna manera, y creo que no hay ni una persona que pueda decir que aquí no está siendo bendecido. Si Dios te ha bendecido de alguna manera, eso fue con el propósito para que seas una bendición para otra persona. Y no tiene que ser como un río. Comienza con una gota a la vez. Y si nunca has sido de bendición para alguna persona, comienza a orar a Dios para que te convierta en una bendición para una persona. 2, 3 y 4, tómalo en serio. Por ejemplo, en tu lugar de trabajo, a tus vecinos y parientes. Debe ser una bendición. Hay una promesa en Zacarías capítulo 8, versículo 13. Vas a ser una bendición para las personas en los días venideros. ¿No es una buena promesa para llevar contigo? ¿O quieres ser una molestia en tu hogar para tu mamá o tu papá? Tal vez ellos ya estaban hartos de ti, pero van a ver a alguien diferente de ahora en adelante. Porque buscas que Dios te bendiga y te haga una bendición. Porque tus valores son diferentes. No vas a pelear por esas cosas con tus hermanos y hermanas.
porque eso quedó en el pasado. Deja que la gente luche por eso, porque no es lo más importante en la vida. Y si alguien toma una ración extra en la mesa del comedor y tú no recibes tanto como quieres comer, eso no es tan importante en la vida. No, no te perturbes por esas cosas. Ser maduro es tener el sentido de los valores. Vamos a Romanos capítulo 12. En vista de todo lo que Dios ha hecho por ti, piensa en todas las formas en que Dios ha sido misericordioso, en todas aquellas bendiciones fantásticas que Dios te ha dado, en vista de todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, en el versículo 2 dice, no se conformen a este mundo, sino cambien su forma de pensar, para que sepan lo que Dios quiere. Y eso es bueno para ustedes y es perfecto. Elijan eso y permitan que Dios cambie su forma de pensar. Y Noé vivía de esta forma hasta el día que Dios le habló, cuando le dijo que iba a juzgar al mundo y debería construir un arca para que se salvara. Hasta ese día, él vivía como los demás. Pero el día que entendió eso y creyó que realmente eso iba a suceder, este mundo está pereciendo. Porque solo lo que haces por Cristo y por Dios es lo que permanecerá para siempre. Solo es una vida y pronto pasará. Y solo lo que haces para Cristo durará. Eso es todo. Todos tus otros logros, títulos y calificaciones, y todo el placer que obtuviste con esto y aquello, y por todas las cosas que viviste, pasarán. Pero todo lo que has hecho por Cristo, si le has presentado a alguien a Cristo, y has compartido la bondad del Señor con alguien, eso durará para siempre. Incluso si le das un vaso de agua fría a una persona, en el nombre de Jesús. No solo si le diste el vaso de agua fría, porque él era un discípulo. En otras palabras, porque quería reflejar el amor de Cristo. Cualquier cosa que hayas hecho, por muy pequeña que haya sido, durará para siempre. Así que cambiemos nuestra forma de pensar. La Biblia dice que los cristianos deben ser celosos de las buenas obras. Jesús dijo que se debe hacer el bien. Y vamos a ir a la epístola de Tito. Pablo sabe que estaba cerca el final de sus días. Él habló mucho sobre las buenas obras, y especialmente en esta epístola. Dice que la única razón por la que Jesús murió, Tito capítulo 2, versículo 14. Jesús murió y se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y así le dice a la gente, y les dice que por favor, díganle a nuestra gente en el capítulo 3, versículo 14, deben aprender a ocuparse en hacer buenas obras, para que no sean sin fruto. Esto habla mucho sobre hacer el bien a los demás. Piensa en cómo puedes hacer el bien a los demás. Piensa en cómo puedes dar una palabra de aliento a alguien y tal vez finalmente atraerlo al Señor. Tal vez alguien en tu universidad y tal vez no tengas que predicarle, solo dile una palabra. Déjales ver que eres diferente, de que tú eres alegre y hablas palabras de aliento y que no te burlas de los débiles y pobres. Y un día cuando estén en necesidad pueden venir a ti y te dirán, hey, necesito un poco de ayuda. Esto es muy bueno cuando te digo que seas diferente. Recuerdo cuando estaba en un barco y me estaban transfiriendo a otro. Y a mí no me gustaba que me transfirieran a ese barco, porque ese era un bote más pequeño. Y yo dije, está bien, Señor, si tú lo decidiste, así será. Y dije, alabado sea el Señor. Entonces tuve que ir ahí. Y alguien en ese barco finalmente encontró al Señor. Él sabía que yo era cristiano y Él vino a mí. Y yo no tuve que predicarle. Él sabía cómo yo vivía. Y Él vino a mí un día y me dijo, veo algo diferente en ti. Quiero hablar contigo. Y Él aceptó a Cristo. ¡Wow! Entonces entendí. Y le dije que no importa si tengo que ir al barco más pequeño del mundo. Yo estoy dispuesto a ir si tengo que encontrarme con una persona para llevarla a Cristo. Así que recuerda que esos lugares difíciles donde no quieres ir o no te gustaba ir, Dios tiene un plan.
y quiere convertirte en una bendición para alguien. Y si mantienes tu espíritu de agradecimiento y dices, Señor, aquí hay una línea trazada entre el mundo y yo estoy muerto para el mundo, así como Pablo lo dijo. Ya no me importa la opinión que el mundo tiene de mí. Si a alguien le interesa cuál es la opinión que yo tengo del mundo acerca de mí, le diré que de un hombre muerto. Tengo tan poco interés en la opinión del mundo sobre mí, como la tiene un hombre que ha muerto. Vivan así, mis hermanos y hermanas, y tomen mis palabras, y no te arrepentirás cuando Jesús regrese. Recuerdo que hace algunos años le dije a un hermano en nuestra iglesia, le dije que necesitaba hablar con él. Era por su propio bien, así como lo he hecho con algunos hermanos en la iglesia. Y me dijo, hermano Zach, tú eres muy duro. Y yo le dije, está bien. Creo que le contó a alguien lo que le dije. Lo llamé y le dije, hermano, yo te amo. Puedes pensar que yo soy duro, pero recuerda mis palabras. El día del juicio, te darás la vuelta y me agradecerás por lo que yo hice y por lo que te dije. Y eso fue todo. No me importa si lo tomó o no, porque me importa más tu bienestar eterno en la eternidad que tu bienestar pasajero de sentirte feliz conmigo. Soy un hombre muerto. No me importa lo que la gente diga de mí, porque estoy aquí para buscar el bien eterno de todas las personas y no mi propio honor. Sean así, mis hermanos y hermanas, y no se arrepentirán en la eternidad. Dios puede convertirlos en una tremenda bendición para muchas personas necesitadas a su alrededor. Traza la línea claramente en la forma que vives, en la forma que hablas, en la forma que vistes. No estoy aquí para darte un código de vestimenta o un código de la forma de hablar o cualquier otra cosa. Solo asegúrate de que haya una línea y que la gente vea que eres diferente. Vamos a orar. Padre nuestro, tú sabes lo que es bueno para nosotros. Ayuda a todos los que se han inclinado aquí ante ti en este momento a tomar algunas decisiones claras y que no sean influenciados por sus amigos o incluso por sus hermanos y hermanas de la iglesia. Señor Jesús, que te pongan en primer lugar. Guíalos a trazar esa línea amarilla muy claramente entre ellos y el mundo. Gracias, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros para que podamos vivir como Noé en los últimos días y donde hemos fallado en el pasado, perdona nuestros pecados, porque todos hemos cometido grandes errores y alguna de esas cosas nunca podremos volver atrás y rectificarlas, pero tú puedes restaurar los años que se han ido y eso es lo que dice tu palabra. Te devolveré los años que se han perdido. Hazlo, Señor. Tráenos serenidad a nuestra vida para que podamos vivir por las cosas que son eternas y ser como Noé en los últimos días y no como Lot. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.